Hola, muy buen día. Soy Fernanda Gil Lozano, la directora del Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos. Les quiero dar la bienvenida. Quiero decirles que yo particularmente estoy muy contenta con estos 2 días. La verdad que ayer la conferencia de Dilma Rousseff fue realmente un análisis muy exhaustivo sobre la región latinoamericana, imperdible. El que no la pudo ver, aconsejo que trate de mirarla. Realmente es llevar adelante una serie de ejes y poder sacar los velos que tantas veces nos hace pensar que es Macondo y no entendemos la región latinoamericana. Hay que poder entenderla. Hoy, más allá de agradecer como siempre la presencia de todos y todas y darles un muy buenos días, quiero decirles que vamos a comenzar con las mesas relacionadas con las comisiones de la verdad e informes de la verdad. Estas investigaciones, que más que nada tienen que ver con estas 2 experiencias, con lo acontecido, tiene que ver con los resultados, con las recomendaciones, las voces de las víctimas, y va a estar a cargo de nuestro querido director de estudios, que está acá al lado mío, Rodríguez Gómez Tortosa. Muchas gracias. Bueno, gracias Fernanda, espero que todos hayan disfrutado de la jornada de ayer. Hoy tenemos también otra jornada intensa, con grandes especialistas, con grandes testimonios también. Así que sin más preámbulo vamos ya a entrar al panel de esta primera sesión que se llama Comisiones e Informes de la Verdad. Nos van a estar acompañando colegas de amplia trayectoria en América Latina, Fabián Salvioli, Nilia Heredia Miranda, Marta Casaus Arzú y también Paulo Abrao. A todos ellos y ellas agradecerles muchísimo su tiempo para compartir con todos los y las participantes del curso. Primero, antes que nada, vamos a darle la palabra. Fabián Salvioli, lamentablemente, él se encuentra en misión, pero no quiso dejar de estar presente en el curso, así que nos envió su intervención mediante video. Fabián Salvioli es actualmente miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, vicepresidente del mencionado cuerpo para el binomio 2011-2012. Es relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es abogado y profesor de derechos humanos. Ha dado conferencias en numerosos países y universidades por todo el continente americano, Europa, África y Asia. Bueno, si le pido a los colegas de la técnica del curso si pueden pasar el video de Fabián y después, más tarde, al final también va a haber tiempo. Muy buenos días, mi nombre es Fabián Salvioli, soy el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición de la Organización de Naciones Unidas, y es para mí un gran gusto poder participar en este encuentro internacional dentro de este prestigioso panel organizado por el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, con el que siempre tengo la grata tarea de llevar adelante actividades conjuntas. Lamentablemente hoy, de manera virtual y grabada, porque en este momento me debo encontrar, mientras ustedes ven este video, me debo encontrar en misión de la Organización de Naciones Unidas oficial a la ex Yugoslavia. Y ese es el motivo por el cual he debido adelantar en grabación mi intervención. Pero ello no quita que sea un verdadero placer el participar de este panel, y quiero extenderle mi más cordial saludo, por supuesto, a Nilia Heredia Miranda, Marta Casaús Arzú y a Paulo Abrao, digamos, con quien he tenido la posibilidad de trabajar en conjunto también en el pasado. El tema que nos convoca el día de hoy es el relativo a las comisiones de la verdad, a las características, formación, resultados, recomendaciones, participación de las víctimas, responsabilidades y reparaciones. Es, por supuesto, un tema muy amplio. Yo intentaré dar un panorama más bien genérico, a efectos de no superponerme con lo que vayan a exponer las otras personas que integran el panel. Pero permítanme hacer una primera consideración de tipo fundamentalmente temporal, y es la siguiente. Las comisiones de la verdad no pueden ser vistas actualmente como en la década del 80 del siglo pasado.
han experimentado una evolución imprescindible y muy importante, ya que los procesos de justicia transicional se ubican central y principalmente hoy dentro de la esfera del respeto y la garantía de los derechos humanos. Y este es un punto de partida innegociable. Los procesos de justicia transicional son válidos siempre que se llevan adelante en el marco del respeto irrestricto a las obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en los instrumentos jurídicos convencionales. Y ello no es menor, ya que siempre la justicia transicional fue vista como una herramienta más de voluntad política que de cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, y ello ha tenido consecuencias penosas en materia de verdad, justicia y reparaciones a las víctimas, ni que hablar, además, de las consecuencias en materia de impunidad para los perpetradores. Por eso, las comisiones de la verdad ni pueden ni deben ser vistas como contrapuestas a la necesidad de investigar y juzgar debidamente a quienes han cometido los crímenes atroces. Y ese es otro pilar, efectivamente innegociable, como me permití señalar en mi último informe, presentado este año al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, precisamente sobre accountability, es decir, rendición de cuentas para aquellas personas que han cometido graves o sistemáticas violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad o hechos de genocidio. Las comisiones de la verdad han experimentado un avance notable a lo largo del tiempo en todos los aspectos que están señalados en el marco de la discusión para el día de hoy. En relación a sus características, tienen que ser entidades independientes, formadas por personas de una altísima credibilidad, ya que esa credibilidad social de las personas que integran la Comisión de la Verdad se traslada indisolublemente a la credibilidad de los informes que estas comisiones de la verdad producen. Y por supuesto, es hoy también imprescindible que las comisiones de la verdad tengan no solamente los recursos materiales para llevar adelante su trabajo, sino asimismo los recursos humanos imprescindibles para ello. Y esto implica personas con una alta especialidad dentro de los equipos técnicos. Como ustedes saben, no es nada sencillo para las víctimas prestar testimonio, o para familiares de las víctimas presentarse después de haber sufrido hechos tremendamente traumáticos. Y esto requiere gente con mucha especialización en esta tarea. Equipos interdisciplinarios, personas especializadas en violencia de género, violencia sexual. Me permití señalar esto también el año pasado en el informe del año 2020 presentado en Nueva York ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la dimensión de género en los procesos de justicia transicional. Y también las comisiones de la verdad deben tener el tiempo suficiente para llevar adelante su tarea. Es lamentable que algunos estados pretendan abordar hechos tremendamente traumáticos ocurridos durante varios años en el transcurso de apenas unos meses. No es tan sencillo. Para pasar de página, primero hay que poder leer plenamente la página. Por supuesto que los resultados de la Comisión de la Verdad son resultados de tipo genérico. Se trata de una verdad general, que no es una verdad exhaustiva. En líneas generales, las consecuencias, los resultados, de las comisiones de la verdad muestran tan solamente la punta del iceberg de lo que ha sucedido en una sociedad o en un determinado país, ya que es imposible cubrirlo todo. Señalo esto porque siempre hay voces que pretenden indicar que lo resuelto por la Comisión de la Verdad es todo lo que ha ocurrido en materia de violaciones de derechos humanos. Y por supuesto que no.
Es el piso de lo que se ha podido demostrar en el marco de un procedimiento que tiene por objeto dotar a la sociedad del conocimiento de una verdad genérica sobre lo que ha ocurrido en una sociedad o en un país. Por supuesto que el trabajo de la Comisión de la Verdad se traslada directamente a lo que son las reparaciones. Las reparaciones no deben depender del enjuiciamiento penal. La responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos es objetiva. No depende de que se haya juzgado o sancionado a ningún responsable, y el Estado debe reparar, y debe reparar bajo el parámetro, obviamente, de la reparación integral, que es el que informa al derecho internacional de la persona humana. Me estoy refiriendo a tomar adelante las medidas de restitución, de rehabilitación, que son imprescindibles, tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico a víctimas y sus familiares, medidas de garantías de satisfacción, medidas de satisfacción tales como actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, pedidos de disculpas. Me he permitido también señalar en un informe hace 2 años al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Asamblea de Naciones Unidas que el pedido de disculpas, las disculpas como medidas de satisfacción no deben ser desvirtuadas por hechos de gobiernos posteriores, y que cuando un gobierno posterior retrocede en el pedido de disculpas o deslegitima lo producido por una Comisión de la Verdad, se está generando una nueva victimización a las víctimas, una revictimización y, a mi juicio, un trato inhumano y degradante que ameritaría una presentación autónoma ante órganos internacionales de derechos humanos por violación del derecho a la integridad. En este sentido, opera de manera plena y absoluta el principio de no regresividad. Por supuesto que para el otorgamiento de las reparaciones, el producido de la Comisión de la Verdad es fundamental, y esto requiere la habilitación de registros de víctimas que sean muy ágiles y que también abarquen los distintos escenarios. No es exactamente igual trabajar en un centro urbano que trabajar en áreas rurales. Las comisiones de la verdad deben trasladarse a los distintos lugares en los que los hechos hayan ocurrido y además generar la debida empatía y la debida confianza en las víctimas. Estos registros no deben finalizar con el trabajo de la Comisión de la Verdad. Deben quedar abiertos. Las víctimas hablan cuando pueden. Y un ejemplo evidente y claro de esto es lo que acontece con las víctimas de abusos sexuales en instituciones religiosas, que hay veces que les lleva décadas poder poner en la arena pública o en un ámbito que salga de su propia privacidad lo sufrido, lo acontecido. Por supuesto, lo hallado por las comisiones de la verdad también son imprescindibles para la toma de garantías de no repetición, es decir, todo lo relativo a la reforma institucional que sea necesaria para quitar las raíces institucionales que han permitido violaciones de derechos humanos o graves al derecho humanitario. Esto tiene una raigambre muy importante, fundamentalmente en sectores de seguridad, sectores de policía, policía militar, fuerzas armadas, servicios de inteligencia, y a veces en otros ámbitos que también es imprescindible, como puede ser el relativo al Poder Judicial. Quisiera hacer 2 consideraciones adicionales. La primera de ellas tiene que ver con la participación de las víctimas. Las víctimas no pueden ser convidadas de piedra en un proceso de justicia transicional. Las víctimas tienen que ser actoras principales
del proceso de justicia transicional, desde el diseño del mismo hasta la ejecución. Y en ese sentido, la participación de las víctimas en el trabajo, mandato y desarrollo de la Comisión de la Verdad también deviene fundamental, para lo cual hay que tener mucha apertura a las organizaciones que nuclean a víctimas y a quienes les representan. Ninguna medida es legítima si no es validada por las propias víctimas. Y esto abarca al conjunto de las medidas que se lleven adelante en un proceso de justicia transicional, incluido, por supuesto, el de la búsqueda de la verdad, que como sabemos es un derecho individual y es un derecho colectivo, recogido ya incluso convencionalmente en, por ejemplo, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El último de los aspectos que quisiera mencionar en esta breve participación y que dará pie a lo más sustancial, que es, por supuesto, lo que mis colegas de panel van a exponer, es lo relativo al plano de la memoria. El año pasado he presentado mi informe al Consejo de Derechos Humanos sobre la memoria como quinto pilar de los mecanismos de justicia transicional, que está indisolublemente ligado a los otros componentes, justicia, reparaciones, etcétera, etcétera. La memoria y lo trabajado por la Comisión de la Verdad tienen un link absoluto. Los procesos de memoria se tienen que llevar adelante sobre la base de lo que ha elaborado y los resultados que ha obtenido una Comisión de la Verdad. Nunca un proceso de memoria debe servir para legitimar la voz de quienes han perpetrado violaciones de derechos humanos. Y aquí, nuevamente, la participación de las víctimas es fundamental. Finalmente, en relación a la Comisión de la Verdad y a las responsabilidades, por supuesto que una Comisión de la Verdad no es una instancia de juicio penal y por ende no debe identificar responsabilidades individuales, y si lo hace, esas identificaciones no deben ser plenas en el marco de un proceso penal que se debe llevar adelante conforme a todas las garantías que están establecidas incluso en los instrumentos internacionales de derechos humanos y que hacen al debido proceso, tales como plena participación en el procedimiento, presunción de inocencia, posibilidad de presentar testimonios, rebatir, etcétera, etcétera. Pero una cosa son las responsabilidades penales a las que me acabo de referir y otra cosa son las responsabilidades de Estado. El Estado no tiene presunción de inocencia, por supuesto. La responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos es objetiva. Acontecido el hecho, el Estado es efectivamente responsable. Y desde este punto de vista, el hallazgo de las comisiones de la verdad tiene una consecuencia directa en lo que tiene que ver con las responsabilidades estatales y guían el programa posterior de reparaciones que el Estado debe llevar adelante bajo el criterio de la reparación integral. Con el cumplimiento de todos estos pilares es que se puede llegar efectivamente al establecimiento de la paz social. La paz es una ficción si las víctimas no se ven satisfechas efectivamente en sus derechos. La paz no es la paz de las víctimas cuando hay impunidad. La paz no es la paz de las víctimas cuando no hay reparaciones integrales o cuando se siguen situando a las víctimas en el mismo lugar en el que estaban cuando se generaron las violaciones de derechos humanos. La paz no es tal si el Estado no asume plenamente su responsabilidad, pide disculpas públicas y lleva adelante todos los mecanismos institucionales indispensables para que el nunca más sea efectivamente un nunca más. Les agradezco mucho por la atención que me han dispensado y les deseo la mejor de las suertes en la continuación de la jornada. Muchas gracias.
Bueno, ahí vimos entonces la muy buena presentación de Fabián, que nos deja muchas preguntas ahora para tomar y repensar junto también a Paulo y Nila. Ahora vamos a estar viendo entonces la intervención de Marta Casals Arzú, de la Fundación MAG de Guatemala. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense en Madrid, profesora titular en Historia de América por la misma universidad. Actualmente también es directora del Máster Europeo en Estudios Latinoamericanos. Entonces, bueno, ahí vamos a ver la presentación de Marta. Buenos días, buenas tardes. Aquí les habla Marta Casals desde España. Quería darle las gracias a UNESCO, pero sobre todo a la doctora Funes y a la doctora Madalena Aquino por haberme invitado a este seminario para hablar sobre las comisiones de la verdad en el caso de Guatemala. Yo he titulado mi conferencia como El valor de las comisiones de la verdad y su aportación a los juicios de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Porque considero que muchas veces no tomamos en cuenta el contexto en el cual se han producido estos cambios y estos avances en el tema de la justicia jurisdiccional y de los juicios por genocidio, que sin estas comisiones de la verdad hubiera sido poco probable o casi imposible haberlas documentado y fundamentado. Voy a hacer algunos datos comparativos entre ambas comisiones y algunos análisis sobre lo que yo considero que ha sido un aporte fundamental para la justicia transicional y para todos los guatemaltecos y guatemaltecas en general, especialmente para las víctimas y sobrevivientes del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad. Hay que recordar primero que Guatemala es uno de los países más violentos. Es un estado profundamente racista y excluyente, un estado que sufrió una guerra de 36 años que conmocionó al país y sobre todo que dejó miles de víctimas, de detenidos desaparecidos, de huérfanos, de viudas. Dado este nivel de represión altísima y de genocidio y de etnocidio, los acuerdos de paz, sobre todo el acuerdo de Oslo del 23 de junio de 1994, establecía la necesidad de hacer una comisión con toda objetividad, equidad e imparcialidad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia causados en contra de la población guatemalteca, especialmente de la población maya, vinculados al conflicto armado. Los interrogantes que se hicieron en ambas comisiones, como lo vamos a ver, es ¿por qué un sector de la población recurrió a la violencia armada? ¿Cuáles fueron las causas del conflicto armado? Porque esa violencia realmente fue una violencia desmedida y de una intensidad brutal y ejecutada y dirigida por el Estado y el alto mando en contra de los pueblos mayas, cuyas mujeres fueron consideradas como botín de guerra. ¿Y por qué los niños y los detenidos desaparecidos y también los desplazados sufrieron estos actos, digamos, de crueldad y de salvajismo? Como decimos, la comisión de esclarecimiento histórico fue una comisión sugerida por la ORNG, avalada por los gobiernos internacionales y por la Iglesia Católica y también por la Asamblea de la Sociedad Civil, y obtuvo el apoyo de prácticamente todos los sectores en el sentido de investigar aquellos crímenes cometidos contra la población civil desarmada, ¿no? La Iglesia Católica y especialmente Monseñor Próspero Penados opinaba que se necesitaba un verdadero proceso de reconciliación y que la Iglesia se oponía a que no se tuvieran en cuenta quiénes eran los responsables directos con nombres y apellidos de los perpetradores de esa violencia, ¿no? Sin embargo, el ejército planteaba que una comisión de la verdad lo que plantearía o lo que vendría es a polarizar y a no reconciliar, y sería, como decían ellos, un factor disturbante. El 19 de abril, la declaración de la ORNG plantea que de inmediato se empiece con la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Esa Comisión de Esclarecimiento Histórico va a ser reconocida nacional e internacionalmente, va a ser fruto de un acuerdo, va a haber un moderador, Jean Arnaud,
Y van a estar en ellos, bueno, personas tan reconocidas como Balcells, Otilia Luche de Coty, y van a apoyar también otros técnicos sociólogos como Edelberto Torres Rivas. Sin embargo, antes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la Iglesia ya se va a preocupar de este tema y va a plantear la necesidad de un informe, que se va a llamar la REMI, la recuperación de la memoria histórica, con el fin de identificar a las víctimas y a los victimarios. El coordinador, digamos, Monseñor Penados, con el coordinador general de la ODA, y con Juan Gerardi, con el obispo Juan Gerardi, planteaban la necesidad de crear este informe para que nunca más volvieran a suceder estos hechos. Como decíamos, a partir de ahora vamos a llamar a estas dos comisiones las comisiones de la verdad, porque una está creada por la Iglesia y tiene una finalidad determinada, es decir, hacer una fundamentación de todos los crímenes cometidos y sobre todo de quién los cometieron. La Iglesia va a recolectar unos 5.000 testimonios que representan a 55.000 víctimas, y encontró más de 300 cementerios clandestinos y notificó o fundamentó más de 400 masacres. En el caso de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, también las cifras son muy parecidas, un poquito mayores, hablan de 642 aldeas, y sobre todo ya se refiere a digamos, las consecuencias de este conflicto y a la devastación del pueblo maya. Ambas comisiones coinciden que entre un 83 y un 90% los responsables de este genocidio o de estos crímenes de lesa humanidad fue el ejército, y fue, digamos, planteado o fue ejecutado en contra de población civil que fue declarada como enemigo público. Las dos llaman la atención, y voy a hacer ahora un análisis comparado entre las dos comisiones, la Comisión de Esclarecimiento Histórico y la Comisión de Recuperación de la Memoria Histórica. Llama la atención de la magnitud y crueldad con la que se produjeron esas masacres, llegando a catalogarlas, en un caso, actos de genocidio y en otro como masacres y terrorismo. Pero las dos hacen una aportación metodológica muy interesante, que en lugar de coger y establecer cómo fueron los hechos, es decir, en qué momento se dieron, corroborar si son ciertos o no, lo que plantea es el valor de los testimonios como fuente primaria para probar la intencionalidad de las masacres, del genocidio, de crímenes de lesa humanidad, del femigenocidio. De forma que plantean que los testimonios es el instrumento de análisis y es la prueba jurídica de comprobación de ciertos hechos que las fuentes primarias escritas no nos proporcionan, y que debemos recurrir no solo a la historia, sino a la historia de vida, a la historia testimonial, para notificar o para fundamentar estos hechos, ¿no? Un elemento importante que uno de los peritos que a mí me impresionó mucho en uno de los juicios plantea sobre el valor de la dictaminación y la validez de un testimonio y su objetividad es que cualquier testimonio, cualquier hecho que se tenga en cuenta como una narrativa, tiene que tener 4 características. Primero, los testimonios tienen que ser coherentes, tiene que haber una concordancia lógica y una estructura entre lo relatado y la realidad. También tiene que haber entre los testimonios una congruencia, es decir, una concordancia entre diferentes testimonios acaecidos en un mismo grupo étnico, un grupo social o en un contexto geográfico histórico donde se produjeron esos crímenes denunciados. Pero también tiene que haber una verosimilitud, una apariencia de verdad de lo alegado y una credibilidad. Es decir, la valoración final, que es el conjunto de estos elementos de coherencia, congruencia y verosimilitud. Tanto en el caso de la Comisión de Esclarecimiento Histórico como en la REMI, encontramos que hay una concordancia con todos estos hechos y otras sentencias que se produjeron posteriormente, como la de las 2 R's, Sepursarco, la del pueblo Ixil o la que se va a producir en breve del pueblo Achí. Porque todas ellas poseen estos 4 fundamentos y existe una congruencia y una coherencia de estas historias individuales que, cruzadas entre sí, nos dan este patrón.
Y otro elemento fundamental que vamos a abordar de una forma especial, porque creemos que es uno de los grandes aportes de las comisiones, tanto de la REMI como de la SECH, es la violencia y violación sistemática y pública de las mujeres como un hecho de presunción de la intencionalidad del genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Vamos a abordar rápidamente cuáles son aquellos elementos que, digamos, que fueron un aporte fundamental para el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes. En primer lugar, ya lo hemos dicho, la magnitud, es decir, tanto cuantitativa como cualitativa, de esa violencia que sobrepasaron los límites de lo imaginable. La REMI la llama a los mecanismos del horror, la SECH va más allá, o las comisiones de esclarecimiento histórico, habla de actos de genocidio, tipificando ya un genocidio como una eliminación parcial o total de un grupo étnico, religioso, como tal, ¿no? De manera que va un poco más allá que la REMI. Ambos informes dedican un tomo íntegro a las causas del conflicto, tratándolo de deslindar del famoso conflicto este-oeste y planteando que es producto de la pobreza y de la falta de desarrollo y de la, digamos, de la falta de participación, ¿no? Ambos informes también plantean la noción de enemigo interno. Sí, el problema es que la población civil no combatiente fue declarada o como enemigo público o como enemigo interno en el contexto de la doctrina de seguridad nacional o en el contexto de un Estado contrainsurgente, ¿no? Sin embargo, la REMI hace un análisis mucho más pormenorizado de cuáles fueron esas fuerzas y, digamos, del ejército, esos digamos, batallones, esas fuerzas, task force, y es especialmente durante la época del río Osmo. Ambos informes se refieren a las matanzas, y esto es muy interesante, colectivas, con un término realmente propio, que es el de masacres, que las definen como la destrucción total o parcial de las comunidades, utilizando una crueldad extrema en contra de la población civil, y definen esta ejecución de estas matanzas como asesinatos colectivos, ¿no? Y las tipifican, insisto, como masacres, destrucción masiva, envenenamiento de los ríos, violencia y violación sistemática contra las mujeres, atrocidades, devastación del pueblo maya, como dice la SECH, y esas masacres lo que produjeron fueron operaciones de tierra arrasada entre el 81 y el 83. Hacer la salvedad de que la REMI habla de población en general, y sin embargo, o población civil, y sin embargo la SECH ya habla de población maya como tal, grupos maya afectados por el conflicto, y se refiere a los grupos geográficamente y étnicamente determinados como el Ixil, el Man, el Lachi, el Pocomchi, y realiza, digamos, y que considera que fueron considerados como enemigo público, y a esto le llama actos de genocidio. Insisto que la REMI lo plantea más en términos de la estructura militar contrainsurgente, de las tareas, operaciones de las fuerzas de tarea que llevaron a cabo de las masacres, porque en la SECH no se permitió que se dijeran los nombres y apellidos y cargos de los perpetradores de la violencia. Insisto que el sujeto y objetivo de la REMI se refiere a población sin especificar la etnia ni el género, y sin embargo en la SECH, que es posterior, ya hay una tipificación del grupo étnico como tal. Esto es fundamental porque permite la tipificación posterior del genocidio o de actos de genocidio, y también de la violencia pública y sistemática de las mujeres y de la esclavitud sexual, lo cual dio origen y pie a que se pudieran hacer juicios, digamos, en contra de los perpetradores de la violencia en unos términos jurídicos internacionales mucho más, digamos, determinados. Ambas comisiones hablan de la deshumanización de las víctimas y del tratamiento de las víctimas como animales, no como personas. Testimonios como los que vamos a leer rápidamente, solo para plantear por qué se habla de genocidio, es, como decían algunas mujeres en la SECH, nos trataban como animales, como pollitos en el corral. A Genara la destrozaron y la partieron en pedazos, como si fuera un animal.
Otro de los elementos dice, nos trataban como a chuchos, refiriéndose a los perros. No éramos gente, pues. Esta deshumanización y esta desvalorización del otro, especialmente de las mujeres, constituye uno de los elementos sustanciales de las condiciones de intencionalidad de un genocidio o un crimen de lesa humanidad. Ambas comisiones hablan también, sobre todo la SECH, en sus recomendaciones del derecho a reparación moral y material de las víctimas. Y en el caso de la SECH le da más importancia porque considera que las mujeres, en su calidad de sujetas de derecho, tienen el derecho a resarcir por parte, digamos, al resarcimiento por parte del Estado y a la reparación de las víctimas fruto del conflicto. Gracias a esta recomendación se pudo hacer el programa de resarcimiento que ha permitido que en algunos juicios, entre ellos el de Sepursarco, a las mujeres se les pueda reparar como víctimas de un conflicto del cual no tuvieron, digamos, la culpa, como dice ellas piden que se arreglen esta situación porque perdieron no solo la vida de sus seres queridos, sino perdieron su casa, sus víveres, sus animales, etcétera, etcétera. De manera que el programa de resarcimiento es un elemento que el Estado tiene que asumir y reparar y resarcir a las víctimas de un conflicto armado y que realmente fue muy importante. Vamos a ver rápidamente los efectos de la violencia y violación de las mujeres, en el sentido de que consideramos que la narrativa y el discurso de las mujeres o que el género, como dice Yelin, tiene memoria, ¿no? En el caso de las mujeres víctimas del genocidio, su cuerpo fue utilizado como arma de guerra y como instrumento de dominación machista, en donde las torturas y la violación sistemática y la esclavitud sexual fue un elemento común, es decir, en prácticamente todos los lugares en donde se produjeron violaciones sistemáticas contra los derechos humanos y contra deberes de la humanidad, ¿no? Curiosamente, evidentemente, estos testimonios y declaraciones de mujeres de distintas etnias generan un protocolo, es decir, no fue una cosa casual, no es que hubo un desmán del ejército, no es que unos soldados, no, hubo una protocolización de la violencia en la cual las actuaciones y reglamentos de los militares y grupos intermedios, comisiones, patrulleros, judiciales, van siendo establecidos en el caso de violencia y de violación. Y estos hechos documentados en las dos comisiones y analizados desde el punto de vista de la coherencia, de la congruencia, de la verosimilitud, nos dan cuenta de que lo que se produjo fue un femigenocidio, como dice Segato, Rita Segato, o un genocidio en contra de las mujeres por el hecho de vivir en ese territorio, por el hecho de ser viudas, por el hecho de ser jóvenes o por el hecho de ser mujeres indefensas, ¿no? La mayoría de las mujeres que sufrieron estos actos de violencia sexual pública y sistemática fueron ejecutadas u otras fueron retornadas a sus comunidades para que sirvieran de ejemplo. No quiero leer digamos, estos testimonios, pero sí darnos cuenta del valor tan enorme que tuvieron estas comisiones de la verdad, que sirvieron de fundamento después para los juicios por genocidio, por crímenes de lesa humanidad, o la esclavitud sexual, ¿no? Uno de los testimonios dice: sufrí porque me violaron 3 noches seguidas, no podía moverme ni caminar, porque me tiraban como pelota. Primero me violaron y después me acuchillaron. A mi hijo le hicieron lo mismo. ¿Qué culpa teníamos, pues? De forma que estas memorias traumáticas, que después de 36 años de silencio, como dice la comisión, han sido compartidas y consensuadas entre las mujeres indígenas de diferentes grupos étnicos, y es lo que le ha permitido a estas mujeres adquirir una plena conciencia de su situación a la que fueron, sometidas, ¿no? Y sobre todo porque eso les permite después exigir la reparación. Como conclusión, podríamos decir que la violencia sexual contra estas mujeres, que es determinante en los juicios por genocidio, ya está fundamentada y documentada suficientemente en las 2 comisiones anteriores,
tuvo una connotación de violación sistemática de los derechos humanos y sobre todo no fue un hecho aislado, porque lo vemos a lo largo de estos 6 tomos de cada una de las comisiones, ni un desmán de la tropa, sino fue un hecho perfectamente estandarizado y protocolizado. Lo que yo llamo esta protocolización de la violencia y de las violaciones de esclavitud sexual tuvo un claro carácter racial y racista, que es otro de los elementos que está documentado perfectamente en la Comisión de Esclarecimiento Histórico, porque no por casualidad la población más afectada en un 83, un 90, 93% es la población maya y población civil no vinculada al, digamos, al enfrentamiento armado, ¿no? Entonces, en la medida que fueron estas mujeres mayas, en su mayoría viudas o hijas de supuestos familiares de la guerrilla, las que se encontraban en una situación de indefensión y las que fueron sujetas de esta protocolización de la violencia. Las mujeres, una vez tomado conciencia de su situación, de que no eran las únicas, ni era una situación de culpabilidad, sino que le había pasado a un montón de mujeres, las mujeres expresaron la necesidad de que se conozca su verdad, que se juzgue a los culpables. Y las mujeres plantean que se arregle, en estos términos, las injusticias cometidas por los militares y patrulleros de autodefensa civil. Todo ello coincide plenamente con el Programa Nacional de Resarcimiento y que el Estado reconozca, repare y condene los hechos causados en contra de las mujeres y de todas las víctimas del conflicto armado. El programa fue aprobado en el 2003 y empezó a aplicarse en el 2006 y creemos que en estos momentos prácticamente es otro de los múltiples programas que ya no tienen, digamos, financiamiento y que está terminado. Por último, yo creo que todas estas comisiones de la verdad lo que generaron en la población afectada fue un sentimiento de anhelo de justicia, ¿no? Un sentimiento de reparación. Y esto fue una de las mayores conquistas de las comisiones de la verdad, porque digamos, casi todos los testimonios que hemos leído en múltiples peritajes en donde he estado, casi todos los testimonios plantearon la necesidad de justicia, la necesidad de que se repare a las víctimas. Una mujer aquí, por ejemplo, dice, lo que quiero es justicia, por eso estamos contando nuestra historia, porque nos echaron a perder la vida y no nos tuvieron lástima. Es realmente una frase brutal, ¿no? Por último, un hombre maya, para no dejar fuera a las víctimas, digamos, masculinas, un hombre maya en uno de los testimonios de la Comisión de Esclarecimiento Histórico que llegó a declarar a la comisión con su morral, con su bolsa llena de huesos de su hijo, envueltos en plástico, y evidentemente lo pararon y dice, ¿pero usted qué llega ahí? Dice, bueno, llevo los huesos de mi hijo. Y dice textualmente, me duele mucho cargarlos, es como cargar la muerte, no los voy a enterrar todavía. Sí, quiero que descanse, descansar yo también. Pero antes quiero que me digan, lo mataron. Y no tenía delito, era inocente. Entonces vamos a descansar, él y yo. Muchas gracias. Bueno, ahí hemos tenido entonces la presentación de Marta, a quien agradecemos especialmente. Ella estaba también con una misión hoy y se complicó su llegada, pero se hizo el tiempo para enviarnos su intervención. Ahora vamos a continuar entonces con una gran colega, defensora de derechos humanos, militante de América Latina, Nila Heredia Miranda, a quien tengo el gusto de conocer y la saludo especialmente. Ella es secretaria ejecutiva del Organismo Andino de la Salud, fue presidenta de la Comisión de la Verdad de Bolivia, junto con otras 3 personalidades de ese país entre 2017 y 2019. Ha sido ministra de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia en 2 oportunidades y ha sido vicerrectora y rectora interina
de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia y autoridad de la Facultad de Medicina de esa universidad. Asimismo, también ha sido presidenta de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, entre los años 2004 y 2006, y es expresidenta e integrante de ASOFAM. Nila, entonces tu tiempo, agradecerte el gusto y el honor de contar aquí contigo. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecer al Centro Internacional, los organizadores de este curso, al Instituto de Políticas Públicas del UNESCO y a los miembros que me acompañan y que tengo el honor con quienes compartir a Marta Cassaus, a Paula Brau, Fabián Salvioli, y a ustedes, Rodrigo y la compañera que acompaña. Realmente muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de, digamos, de intervenir y de conocer y de informar. A ver, por el tiempo me parece muy importante indicar lo siguiente. Bolivia es un país muy grande, muy extenso territorialmente, pero muy pequeño en población, lo cual genera una dificultad, digamos, en el acceso a ciertos lugares para lograr realizar una investigación suficiente. Pero al mismo tiempo es un país donde las riquezas naturales han sido y son importantes, particularmente las mineras, lo que ha llevado a una suerte de luchas permanentes y de golpes de Estado. Es decir, Bolivia está plagada de gobiernos militares, dictatoriales, y la recuperación de la democracia también ha sido obra de luchas intensas, mineras, universitarias, fabriles, etcétera, lo que da la imagen de la cantidad, del número de agresiones, de muertos, etcétera, y de manera permanente. Sin embargo, los gobiernos posteriores, democráticos, posteriores a las dictaduras, en general han mantenido una suerte de silencio respecto de los acontecimientos previos. Es decir, han habido tantos golpes, sin embargo, indicar que los juicios han sido excepcionales, ha habido un solo juicio de responsabilidades y lastimosamente la Comisión de la Verdad que se ha constituido en 2017, pues es muy tardía en relación a los periodos dictatoriales. El último periodo dictatorial que a la Comisión de la Verdad nos ordenaron investigar ha sido el periodo entre 1964 y 1982. La comisión es formada recién en 2017, de tal manera que la distancia, el tiempo transcurrido entre digamos, entre noviembre del 64 y octubre del 82, y la formación de la comisión, pues, datan de más de 50 años en unos casos, o por lo menos 35 años de tiempo entre los hechos ocurridos y el trabajo de la comisión. Es decir, es un tiempo muy largo, lo cual ha generado una serie de dificultades para la investigación. No solamente porque muchos de las víctimas y de los sobrevivientes de ese momento han fallecido, muchos otros se han dispersado, muchos testigos tampoco están, de tal suerte que el trabajo mayor ha sido fundamentalmente a nivel de recuperación de documentación, recuperación de testimonios que se hicieron, que se recuperaron anteriormente, o de la documentación en archivos que ha podido ser encontrada. Es decir, una tarea sumamente compleja, difícil y muy peleada. Indicar que de la misma manera que prácticamente en todas partes, han sido, la constitución de la Comisión de la Verdad ha sido producto de la lucha permanente, sin descanso, particularmente de los familiares de
los detenidos, desaparecidos, de los asesinados, quienes luchamos, para decir de manera, desde el 1970, que fue el primer momento de una masacre intensa que hay, una de la guerrilla de 1970, hasta el 2017, que ha habido una lucha permanente de los familiares. Sin haber logrado prácticamente llevar adelante un juicio o una forma de demostrar el Estado el interés por resolver y por aclarar los hechos perpetrados en ese tiempo. Indicar que todas las particularidades que se han dado en el país, también han habido momentos que es importante destacar. La serie de, digamos, las dictaduras que se vienen en este último periodo entre 1971 entre 1964 y 1982, hay periodos pequeños de democracia. Y un periodo importante ha sido 1982, cuando finalmente se recupera la democracia y se incorpora o es nombrado presidente el doctor Hernán Siles Suazo, quien a los pocos días de haber asumido la presidencia ordenó y conformó la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos. Esta instancia tuvo un funcionamiento corto, de aproximadamente de menos de un año. Sin embargo, esa decisión fue muy importante porque logró recuperar una cantidad de material y de testimonios de gente que todavía era, bueno, la dictadura era fresca, para decir de una manera, y fue posible recuperar material. Ese material y esos testimonios fueron una base sustantiva para el trabajo de la comisión. Al mismo tiempo, indicar que fue la primera en el continente que funcionó como una suerte, digamos, de una comisión que permitió tener una serie de datos que no los habríamos tenido después de tantos años de ocurrido esta etapa de dictaduras. El año también, indicar que el año 79, en un periodo corto de 3 meses de un gobierno transitorio, el Parlamento designado en ese momento también procedió a establecer el primer juicio de responsabilidades al dictador Hugo Banzer Suárez, que gobernó de agosto del 71 a julio del 78. Esa dictadura es una de las etapas más cruentas de la historia boliviana de este tiempo y de toda la historia boliviana, y que coincide con la etapa de gobiernos dictatoriales del continente, particularmente del Cono Sur, y el establecimiento de la ya conocida, del Plan Cóndor. Ese juicio de responsabilidades que comenzó a plantearse en el Parlamento de manera muy fuerte, particularmente trabajada, liderada por uno de los diputados, Marcelo Quiroga Santa Cruz, muy pronto fue suspendido porque hubo un golpe de Estado. Es decir, a 3 meses de ese juicio, de ese nuevo gobierno, existe un golpe de Estado, y que uno de las digamos, de los intereses o del interés que tenía ese golpe de Estado era justamente parar, suspender, obstaculizar el juicio de responsabilidades a este presidente Hugo Banzer, y por tanto no solamente pararon el juicio de responsabilidades, se robaron todo el material que había, de tal manera que toda la documentación que respaldaba ese pedido de juicio fue desaparecida. 9 meses después viene otro golpe de Estado y es asesinado el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era el que estaba liderando el juicio de responsabilidades. Conclusión: no ha habido juicio de responsabilidades y todo fue o archivado o el material desaparecido, material de enorme importancia. Y finalmente, otro hecho de importancia en esta parte de la historia es el único juicio que evidentemente se ha hecho al último dictador, que ha sido Luis García Meza, y
y Luis Arce Gómez, quienes fueron responsables de los asesinatos, desapariciones, torturas, etcétera, desde el año 2000, de 1980 a 1982, particularmente el 80 al 81. Felizmente se logró que se haga un juicio y se les dio la máxima sanción reconocida en el Código Penal boliviano de 30 años sin derecho a indulto. Lastimosamente, el juicio, tal vez no decir solo lastimosamente, pero es verdad que el juicio solo tomó como tema importante en el ámbito de violación de derechos humanos la masacre cometida contra 8 militantes de uno de los partidos, el MIR de ese momento, que se encontraban reunidos. Sin embargo, el juicio no incorporó las investigaciones por los desaparecidos, los torturados, asesinados, etc. Por tanto, si bien ha sido un juicio muy importante y son hechos presos digamos, los responsables, sin embargo, ha quedado sobre la mesa una cantidad de, es decir, la enorme investigación que se tiene que hacer sobre, sobre los hechos ocurridos en esa época. Indicar que, a ver, la constitución del juicio, de la Comisión de la Verdad ha tenido varios temas que es importante indicar como parte de esta historia. Es decir, ¿por qué el tiempo transcurrido para la constitución de la Comisión de la Verdad? Parecía que en general, y tenemos seguridad, porque también yo formo parte de esta lucha de tantos años, siempre ha habido el interrogante si había un interés verdadero en hacer la investigación o finalmente fue un cálculo político. A pesar de todo, este tema todavía sigue siendo un interrogante muy importante para destrabar una serie de respuestas e interrogantes que todavía los tenemos. Un otro tema digno de resaltar por la lucha que se llevó adelante, la Comisión de la Verdad que tuvieron a bien, que el presidente tuvo a bien nominar, fuimos 4 personas, originalmente 5, quedamos 4, pero con algunas características importantes. Es decir, fue un dirigente al mismo tiempo víctima, un dirigente minero y de la Central Obrera Boliviana, un dirigente campesino, fundador de la Confederación Única de Campesinos, una militante muy activa de iglesias, procedente laica de iglesias, y mi persona que también militante de estas luchas y parte de familiares de detenidos desaparecidos. Entonces fue una comisión no formada, digamos, por académicos, sino una comisión formada por luchadores y por tanto con vivencia del tema en que estábamos investigando. Un problema, ¿qué problemas tuvimos? El tiempo de funcionamiento fue corto, fueron 2 años, con un financiamiento restringido, un tema que genera una alta burocracia en el Estado, y exigencias en el funcionamiento de la propia Comisión de la Verdad. Indicar que los comisionados hemos sido y hemos exigido también nosotros ser comisionados, ser nombrados, pero de manera, nosotros no hemos recibido ningún tipo de, digamos, de pago, etcétera, de tal manera que nos permita una libertad absoluta en la investigación que hemos hecho. Pero hemos necesitado de un equipo de apoyo. El equipo de apoyo ha tenido un financiamiento restringido con muchos problemas, desde indicar cosas que seguramente la han tenido algún otro grupo, del tipo de investigadores que debíamos tener, la exigencia de títulos, etcétera, lo cual no fue factible, o sea, no era factible encarar, porque ocurre que la gente que nosotros necesitábamos que hiciera la investigación debía ser gente con capacidad y con habilidad y con experiencia de hacer las investigaciones en áreas mineras, en áreas campesinas, etcétera, que conozca el medio, que tenga vivencia en el medio, que sepa hablar el idioma, el lenguaje, etcétera. Y no necesariamente tienen títulos esas personas, pero sí tienen historia.
Entonces, esta serie de elementos nos generó un problema bastante importante. Yo quiero, para acelerar la investigación, el trabajo, el mandato de la ley de constitución de la Comisión de la Verdad nos ordenó lo siguiente, y por ello mismo es que de alguna manera el informe, bueno, está restringido a estos temas o se ha ampliado a estos temas que no siempre han respondido de manera inmediata al interés de las víctimas y los familiares. Entonces, un tema importante en el documento, en el mandato, es esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, etcétera, entre el 64 y el 10 de octubre del 82, violencia fundados en motivos políticos e ideológicos acontecidos en Bolivia. Y los mandatos además son revisar y analizar las condiciones geopolíticas, políticas y sociales y económicas y culturales en el marco de los cuales dio lugar a la violación de los derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad, etc. 2. Contribuir al esclarecimiento de la verdad acerca de los casos de violaciones graves de derechos humanos a fin de evitar la impunidad. 3. Investigar y recabar la información y documentación que permite establecer indicios de responsabilidades civiles, penales, etc. Y de recomendar el diseño de políticas públicas. Con la base de estos 4 temas que estoy orientando, desde la Comisión de la Verdad trabajamos y organizamos la metodología de trabajo y reitero, las investigaciones desarrolladas particularmente a partir de ciertos trabajos de campo, pero con mucha dificultad por el tiempo que hemos tenido, dificultad en encontrar a las personas o lograr ambientes de testimonios colectivos, de recuperación de la historia colectiva, puesto que mucha gente no estaba en los lugares. Sin embargo, se han encontrado muchos testimonios de enorme importancia. Luego, el trabajo de documentar, que fue el eje más importante, de documentos que habían sido recuperados por esa comisión que indiqué anteriormente. Y segundo, por la documentación que el Ministerio de Justicia había recuperado de testimonios que dejaron los compañeros que se sintieron, que eran víctimas de la violencia durante esos años, y que el año 2003 el Estado aprobó una ley de resarcimiento a las víctimas de violencia política durante las dictaduras. Entonces, había cerca de 6.000 documentos en ese sentido, files, lo cual ha sido también un trabajo muy importante. Y luego de hemerotecas, de bibliotecas personales, particulares, etcétera. Es decir, ha sido un trabajo muy, muy intenso. Y quiero rescatar también algo que es muy importante. Es decir, el acceso que tuvieron que darnos y que no siempre fue fácil a otras fuentes que pudieran ser estatales, vale decir, de ministerios o de otros espacios donde tal vez nunca habríamos pensado que pudiera haber documentación. Pero, por ejemplo, documentos que no han sido completados en recuperar, por ejemplo, de la Cancillería sobre notas y órdenes que habían entre embajadas, consulados y Cancillería para el seguimiento, tal vez para informes y seguimiento a personas que estaban asiladas o, digamos, expulsadas del país, o ubicación de personas a quienes estaba siendo buscados. Me parece muy importante este tema. Ha sido uno de los pocos lugares del Ministerio del Interior o de Gobierno que de acá no aportó ningún documento, porque hubo un hecho públicamente conocido, y es que antes de la dictadura de García Meza, Arce Gómez sustrajo de una manera violenta toda la documentación del ministerio que tenía, y por tanto todo fue extraviado. Un tema importante de destacar es que, aunque en último tiempo fue haber logrado la apertura de la documentación clasificada del Departamento
segundo de las Fuerzas Armadas. Es decir, si bien hubo una orden de desclasificación de documentos, teóricamente era imposible llegar a aquello, porque si bien el ejército abrió sus archivos, pues son miles o no sé cuántos miles de archivos y uno tiene que saber qué buscar. Y obviamente lo que había que buscar no estaban en los lugares y pues fue muy difícil. Sin embargo, faltando unos 6 meses a que termine la gestión nuestra, es decir, se logra que el ejército abra la documentación clasificada con muchas restricciones en tiempos, llevada de equipo de fotografía. Bueno, es importante indicar aquello. Sin embargo, por algunos datos fue posible conseguir una documentación de enorme valor, que se fue trabajada muy rápidamente, pero no completamente. Ha quedado muchísimo trabajo todavía por realizar y todavía mucha documentación que queda en el ejército, en los archivos del ejército, y que hoy se está pidiendo la desclasificación de los mismos. Un otro hecho que también alteró el trabajo nuestro fue que en noviembre del 19 hay un golpe de Estado en Bolivia y por tanto pues no se pudo continuar, no se pudo, digamos, seguir recabando información. Por otro lado, ese golpe dio como origen también, porque hubo una persecución muy fuerte, a que digamos, el acecho y la posibilidad de un asalto a los archivos que tenía y a la documentación que la Comisión de la Verdad había logrado recuperar, hechos que nos obligaron a cerrar rápidamente el informe y entregar toda la documentación de manera muy particular al archivo de la vicepresidencia, que es el lugar donde debíamos entregar. Indico esto porque no solamente por el tiempo transcurrido, sino por los hechos de dificultades en conseguir testimonios, pero además un hecho parece ya tan circunstancial, pero justo fue el golpe del 2019, también de manos del ejército, no es verdad, y de policías, etcétera, con una gran represión y que nos obliga a apresurar la entrega del informe de tal manera que no se perdiera toda la documentación. Entonces, de cualquier forma, nosotros hemos entregado toda la documentación del informe, finalmente, al gobierno actual, democrático, recién en marzo del presente año, y bueno, ya está, digamos, formalmente entregado. Entonces, yo, para resumir, indico que de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, la comisión debía terminar con conclusiones y recomendaciones, y como tal nosotros hicimos la entrega. Como conclusiones, la comisión llega cuando menos a 82 conclusiones, todas de importancia, y en consecuencia realiza 29 recomendaciones, ¿no es cierto?, que deben ser ejecutadas por las autoridades y servidores públicos en el marco de sus atribuciones de acuerdo a la ley de la Comisión de la Verdad. Indicar que las recomendaciones tienen fuerza de ley, por tanto deben ser, que se llama, ejecutadas por las diferentes instancias. Estas son la Fiscalía para los diversos enjuiciamientos a los autores identificados y digamos la investigación que debe realizar. Una tarea que todavía no la he empezado. Mira, por las dudas te digo que vamos cumpliendo el tiempo. Cuando yo termino. Ya, sí. Entonces, el órgano ejecutivo debe realizar la reparación integral a las víctimas y familiares, que también es una parte importante, particular a aquellas, y no revictimizar, porque también ese es uno de los temas de las conclusiones, la revictimización permanente a las víctimas y a los familiares, puesto que han lanzado varias veces posibilidades de juicio y de reparación, y sin embargo no ha ocurrido hasta el momento. La organización de las casas de la memoria
para la continuidad de las investigaciones, la formación, etcétera, etcétera, la incorporación en la currícula, etcétera, que ya conocemos, y el órgano legislativo con medidas que normen sanciones. Asimismo, la Procuraduría. Indicar que hasta la fecha, evidentemente, hay muestras de interés del gobierno a construir las casas, a estructurar las casas de la memoria. Sin embargo, hasta el momento no tenemos datos. Un tema importante en este sentido y que seguramente es el punto de partida, es que el golpe del 2019, cuyo gobierno ha durado 12 meses, casi 12 meses, en ese tiempo se ha producido masacres, persecuciones, etcétera, con lo cual el Estado tiene obligación hoy de hacer la investigación inmediata, que la está realizando, pero todavía no es una investigación completa. Este tema ha estimulado a la estructuración de las casas de la memoria. Entonces, realmente el impacto que ha tenido la serie de golpes de Estado, la serie de víctimas, coincido con la compañera anterior, uno de los temas importantes ha sido la magnitud de y la cantidad de masacres mineras y a zonas campesinas, que en realidad eran los sectores de mayor resistencia, la violencia contra la violación, digamos la violencia contra las mujeres, el apresamiento, las agresiones sexuales, etcétera, y las dificultades que tenemos aún hoy para que no solamente los testigos puedan volver a hacer un testimonio, porque realmente es muy duro, sino peor todavía las mujeres, que tenemos mucha más dificultad en hacer ese tipo de declaraciones. Entonces, creo yo que todavía Bolivia tiene muchísimo que responder. Hay muchas deudas que todavía tienen con el pasado, y que es importante porque parece que la juventud, definitivamente la juventud, o nosotros no hemos tenido capacidad de hacer una información suficiente, de tal manera que la juventud actual no tiene conocimiento de la magnitud del tema. Entonces, yo termino acá. Yo quiero agradecer, creo que hay muchísimas cuestionantes, preguntas, etcétera, que todavía hay que realizar. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Nila. Te agradecemos por tu intervención. La verdad hay varias preguntas que ahora vamos a hacer hacia el final. Vamos entonces, ahora sí, también a darle la palabra a Paulo, a quien agradecemos muy especialmente también su presencia, quien es un amigo del centro, quien ha compartido ya varios proyectos con este CIPH UNESCO. Vamos a presentarlo a Paulo. Paulo Bravo fue secretario ejecutivo tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C., como con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, IPPDH, que son vecinos nuestros, están aquí también en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue también secretario nacional de Justicia, presidente del Comité Nacional para los Refugiados, presidente de la Comisión de Amnistía y presidente del Comité Nacional contra la Trata de Personas en Brasil. Tiene un posgrado en la Universidad de Chile, un máster en Derecho Público y un doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad de Río de Janeiro. Es consultor internacional y miembro de la Orden de Abogados de Brasil. Paulo, bueno, es entonces tu momento, agradecerte tu presencia, y creo que seguramente Paulo nos va a poder contar mucho respecto a la experiencia en Brasil, de la Comisión de la Verdad y su experiencia internacional en la CIDH. Paulo, bienvenido. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer una vez más la invitación a Fernanda, también agradecerle, Rodrigo, por todo, y decir de mi felicidad de compartir ese espacio con Nila, especialmente con Fabián, con Marta, y tener la oportunidad de una vez más conversar y dialogar con los estudiantes, con los investigadores del centro, que año tras año se va consolidando como uno de los espacios más importantes de formación y de creación de pensamiento en derechos humanos para nuestras Américas, de manera que me quedo siempre muy contento de participar de las actividades y de estar al lado de ustedes. Desde los tiempos cuando estaba en Brasil, pasando después por la
por el IPPDH y la Comisión Interamericana también. Como ustedes saben, hablar de memoria, verdad y justicia en el contexto que vivimos hoy es necesariamente tener que confrontar las nuevas realidades alrededor de nuevas prácticas de expresión autoritaria en nuestra región. Sabemos todos que se ha construído ao largo de 30 anos ou mais, 40, 30 anos, um conjunto de estándares jurídicos, de fórmulas para dar tratamento ao legado autoritário de violência de los períodos dictatoriales em toda nossa região ou de los períodos de conflito armado em vários países de nossa região, los quais han permitido desenhar esta arquitetura tanto do Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos quanto do Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos, que hoje se busca chamar de mecanismos de justiça de transição, que foram sendo postos em regras e normas internacionais, em tratados, convenções, jurisprudências, informes, criação de relatorias. E é certo que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos também ha tenido uma contribuição muito relevante nesse processo, incluso considerado um dos mais vanguardistas. E me refiro a esse processo histórico porque exatamente por a percepção de que este legado que ha sido tão importante, não apenas para enfrentar os passados autoritários, para incluso constituir e consolidar o próprio sistema internacional e regional de proteção aos direitos humanos, começou a ser questionado, começou a ser relativizado, e forças contrárias à dimensão da verdade, da memória, da justiça ou do reconhecimento do direito das vítimas buscam hoje flexibilizar algumas das categorias que se conquistou por meio de muitas lutas sociais, de movimentos de familiares, de pessoas mortas e fallecidas, de presos políticos, de perseguidos e perseguidas políticas na região, e que, por lo tanto, chamou a atenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em criar uma relatoria sobre memória, verdade e justiça. É importante compreender o contexto por o qual se cria essa relatoria especial, que se dá exatamente para responder uma necessidade de manter posições em defesa desta jurisprudência, que é uma jurisprudência base do Sistema Regional Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, mas que também tem muito que ver com os processos de redemocratização e de consolidação democrática que vive nossa região. Então, quisera, em primeiro lugar, chamar a atenção de toda a gente que aqui está para acompanhar as labores dessa nova relatoria e incluso demandá-la, à luz das particularidades, das realidades e das necessidades de cada um dos movimentos, de cada um dos países. E falando de particularidades, a mim me parece importante compartilhar a experiência brasileira no sentido de uma experiência que se caracteriza muito claramente por um processo onde ha havido uma série de obstáculos muito complexos, talvez um dos obstáculos mais difíceis para avançar esta agenda em nossa região, que hace incluso que muita gente pergunta por que distintamente de outros países do Cono Sur, que han tenido o mesmo tipo de experiência autoritária e repressiva similar ao caso brasileiro, no contexto da Guerra Fria, com as mesmas práticas, com o mesmo modus operandi, em Brasil não se ha logrado alcançar processos de justiça para os perpetradores, em nenhum nível, em nenhum espaço de efetivação desse direito. Então, Brasil é um case de uma justiça de transição, ou de luz de los mecanismos de justiça de transição de maneira muito tardia. A simples caracterização de que vamos a ter uma Comissão da Verdade apenas em 2015, não? Passados tantos anos
da ditadura que se começou em 64, já é reflejo interessante dessa caracterização da justiça de transição tardia, com uma lei de amnistia que é vigente, la qual o Poder Judicial e a Corte Suprema do país não internalizou estes estándares e essa jurisprudência internacional para declarar inválida a lei de anistia como regra de impunidade, distintamente de outros países que incorporaram e deram cumprimento a las determinações, incluso algumas sentenças produzidas por la Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma experiência de transição em la qual houve uma baixa mobilização social pós-redemocratização ao redor da agenda de memória, verdade e justiça, que vai ser recuperada apenas em 1980 em 1995, 10 anos depois da primeira transição de um governo civil no país, e que nesse processo se constrói algumas comissões de reparação que efetivamente foram comissões de la verdade. Porque por meio destas comissões, que tampouco se chamavam comissões de reparação, se ofereceu por primeira vez a las vozes de las vítimas contraponer a uma verdade oficial que se construiu ao longo do tempo, ou uma verdade documental de um conjunto de arquivos que justificavam muito mais a violência estatal ou a versão oficial do Estado sobre a repressão que um registro efetivo de las práticas repressivas, de persecutórias, de hostigamentos, de ataques à sociedade que ha participado das distintas formas de resistência democrática. Estas comissões han tenido por lo menos 3 características distintas. A primeira delas que surgiu dentro do próprio parlamento, na comissão legislativa, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos do Congresso, e que foi por meio dessa comissão que se ha hecho um primeiro listado de pessoas muertas e desaparecidas. Ou seja, nesse momento se produjo um primeiro espectro de verdade em relação à história da repressão contra as vítimas brasileiras, da ditadura brasileira. Até que, desde aí, se criou na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, que ha servido para ampliar o reconhecimento de vítimas, alcançando um número um pouco mais elevado do listado original da Comissão Legislativa, e anos mais tarde, apenas em 2001, a criação de uma comissão para reconhecer a amplitude das práticas de violação e de afectações por actos de excepção que alcançaram uma magnitude de brasileiros por meio da chamada Comissão de Amnistia, que buscava processos de reparação não apenas para as vítimas de graves violações dos direitos humanos, mas também todos aqueles outros que han sido alcançados por estes actos de excepção em sua acepção mais ampla de término, tanto a las pessoas, estudantes que haviam sido perseguidos, sindicalistas, campesinos, trabalhadores estatais, trabalhadores do setor privado, e também os hijos e nietos de los perseguidos políticos, reconhecendo aí a dimensão transgeneracional de los efeitos persecutórios de uma ditadura militar que durou mais 21 anos. Não? Esse processo de mobilização ao redor do funcionamento destas comissões, que, insisto, para mim foram comissões de reparação, mas também comissão de produção de verdade, porque não era possível exatamente reconhecer a alguém como vítima sem escuchá-la, sem ter como premissa de que sua versão da história, de que seus testigos estavam recebendo estavam sendo abalados por parte das comissões como a verdade histórica, para mobilizar a conquista de uma comissão de la verdade apenas em 2015. E quero chegar a esse ponto exatamente para caracterizar outro aspecto importante do caso brasileiro, de como a instalação da Comissão de la Verdade se ofereceu à opinião pública como uma alternativa à justiça.
porque durante o processo de mobilização ao redor do funcionamento das comissões de reparação, das comissões prévias, se buscou pressionar a estrutura do sistema de justiça nacional a incorporar os estándares internacionais e declarar a lei de anistia brasileira em seus aspectos de impunidade incompatível com a Constituição e incompatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Um intento que fracassou em 2010, à medida que a Corte Suprema Brasileira confirmou que nossa lei de impunidade, nossa lei de amnistia tinha se invalidar, estava coberta por a Constituição Democrática e de que não havia espaço para revisá-la, ou anulá-la ou revisá-la interpretativamente, apesar da jurisprudência internacional. E foi muito interessante a maneira por a qual se manipulou esta decisão da Corte Suprema, porque já se apontava a uma primeira sentença relacionada a um caso da ditadura brasileira, que era a sentença da Corte Interamericana no caso Araguaia, e, por lo tanto, a Corte Suprema adelantou a agenda de sua decisão para expressá-la aún antes da publicação da sentença de parte da Corte Interamericana, exatamente para não ter que, em sua fundamentação, justificar por que não incorporava as determinações da Corte Interamericana, que todos sabiam que iam a passar, de declarar que a lei de anistia brasileira não poderia caracterizar-se como um obstáculo à obtenção da justiça de parte das vítimas. E isso tudo, para nós, nos hace concluir, no caso brasileiro, de que a Comissão da Verdade que se conquista em seguida foi mais ou menos uma espécie de concessão para compensar a inexistência de justiça. Hago referência a isso porque Fabiana, em sua exposição inicial, comentava como que desde os princípios universais a verdade não pode ser uma alternativa à justiça. Mas o caso brasileiro tem aún mais essa característica de incumprimento de los estándares internacionais. Mi terceiro comentário tem a ver como o caso brasileiro também nos oferece compatibilizar esse comentário que Fabiana ha realizado de que as comissões da verdade hoje não podem ser vistas como eram vistas anteriormente. Não, incluso a mim me gusta falar de processos de construção de verdade, porque os instrumentos para alcançar essa finalidade hoje são muito diversos. Estes processos de construção da verdade, que podem constituir-se por meio, obviamente, de comissões da verdade clássicas, também podem expressar-se por outras fórmulas que estamos acompanhando, incluso em toda a região, e que não apenas este exemplo do Brasil, não, de que a Comissão de Anistia, a Comissão de Memórias Desaparecidos, uma comissão legislativa também se caracterizou como comissões da verdade. Miremos práticas de estabelecimento de comissões de la verdade instituídas por organismos internacionais, como foi a de El Salvador, e hoje como o sistema interamericano constrói, por exemplo, os chamados grupos interdisciplinários de investigação, não? Independentes de investigação, como os RIEIs, que se ha criado para colaborar com México em la búsqueda de la verdade histórica para o caso de los estudiantes da Ayotzinapa, os 43, ou para a situação de Nicarágua, quando o Estado, passada uma massiva e generalizada repressão aos movimentos que lutavam por justiça e por liberdade, negava que essa repressão havia ocorrido e que, por lo tanto, a instalação desse grupo interdisciplinar permitiu alcançar uma verdade que visibilizou internacionalmente o caso de Nicarágua, e mais recente, tal qual Nila aqui comentou, a situação de Bolívia, que a partir de novembro, que por meio dessas novas formas de golpe em la região, houve todo um intento de invisibilizá-la ou de generar uma proteção internacional a este caso, por outros interesses,
y fue exactamente, de nuevo, la labor de la Comisión Interamericana, la instalación de un GIEI que permite hoy a la sociedad boliviana buscar su reconciliación sobre la base de una verdad de estos hechos más recientes, y creo que eso también de alguna manera contribuye al propio fortalecimiento de los procesos de búsqueda de verdad anteriores en relaciones a otras rupturas históricas que el país ha vivido. Entonces hay que considerar estas nuevas fórmulas y procesos de construcción de la verdad, que tampoco puede desconsiderar la própria movilización social en esas dinámicas. En Brasil, por ejemplo, antes de instalarse la Comisión Estatal formal, la Comisión Nacional de la Verdad, se ha criado centenas de comisiones sociales de la verdad, en comisiones locales, en estados, organizadas por universidades, organizadas por sindicatos, organizadas por movimentos sociales, en la recaudación de documentos, en el registro de casos, en el registro de testigos, y muchas veces esas experiencias sociales de producción de la verdad tienen contenidos aún más reveladores, porque ayudan a acceder a informaciones locales, ayudan a acceder a personas que normalmente no tienen las condiciones de llegar y alcanzar a las estructuras estatales, y genera procesos de confianza para que las víctimas puedan hablar, haciendo efectivamente uma espécie de intermediação que facilita os processos de escuta, que são fundamentais para a documentação, para o registro, para confrontar a verdade oficial e para produzir uma verdade creíble e consistente a partir do testigo das vítimas. Por último, eu quero fazer referência a la indissociabilidad de estos procesos de verdad, justicia, reparación y memoria, ¿no? Y cómo a cada vez que se busca producir reparación, nosotros sí estamos también produciendo verdad histórica, o a cada vez que se intenta identificar una víctima que tiene derecho a un proceso de reparación, también nosotros estamos facilitando los procesos de producción de memoria, ou construindo memória social sobre os hechos, e estamos, ao mesmo tempo, também potencializando os processos de justiça. Assim que não é possível trabalhar com as categorias da justiça de transição dentro de um marco de uma fórmula comum para todos os estados e dentro de uma lógica de uma continuidade, onde, supostamente, primeiro se produz a verdade em sentido estricto, seguido de processo de reparação, em paralelo ao processo de justiça, para que depois se possa promover memória para preservar a continuidade destas lutas e dos valores que representavam. Na verdade é que cada dos países da região tem contextos muito particulares para fazer uso destes distintos mecanismos e ferramentas de trabalho. E são estes contextos que muitas vezes estão vinculados às próprias características das transições que cada um vive, que vão determinando onde estão as brechas de oportunidade para avançar a agenda de respeito às vítimas de actos de excepção ou de graves violações aos direitos humanos. E se bem é verdade que por exemplo, em Chile, há uma forte dimensão de memória para depois se alcançar os processos de justiça, e em Argentina se instalam imediatamente os juízos e em paralelo se constrói a verdade para depois chegar à reparação. Em Brasil, não. Em Brasil, nós começamos com os processos de reparação como eixo estruturante da construção da verdade, para acceder a políticas de memória e para pressionar a la conquista hacia la justicia. Entonces, los procesos de reparación han sido fundamentales para generar un mínimo de movilización social e incluso incorporar y difundir la agenda de la justicia de transición y de búsqueda de justicia para la sociedad brasileña. Es un caso que deve ser actualizado
E aí realizo meu último comentário, porque nestes últimos 3 anos, toda essa arquitetura mínima de enfrentamento ao legado autoritário do passado em Brasil se ha deteriorado. Não? E é impressionante como foi possível, em tão pouco tempo, desconsiderar todas as conquistas que haviam sido acumuladas de parte dos órgãos estatais e se empieza a disparar novo negacionismo em relação ao reconhecimento das vítimas da ditadura e se empieza a disparar revisionismo da história, no qual se intenta generar uma nova versão de que, bueno, a ditadura não foi golpe, que a ditadura foi uma contra-revolução e que, por lo tanto, a premissa de que as pessoas que lutaram contra este autoritarismo em seu momento é desconstruída porque não se trata efetivamente de vítimas, e se não há vítimas, não há reparação, não há que buscar verdade. Então, é muito complicada a situação atual que vive o Brasil nesse momento. O governo interrompeu, nombrou para as comissões de reparação militares ou pessoas defensoras da ditadura militar, que hoje fazem toda uma revisão dos casos, negam o direito à reparação às vítimas, interrompeu, obviamente, os processos de pedidos de desculpas, interrompeu as políticas de memória, interrompeu a construção do único memorial dedicado às vítimas, o primeiro museu que seria nacional estatal brasileiro dedicado à memória das vítimas da ditadura, e anuncia que antes do fim do ano que vem quer cerrar todos estes espaços, e isso coincide incluso com o mandato governamental do atual governo brasileiro. Então, é muito importante pensar, a partir dessa experiência, de que estas conquistas tampouco generam garantias de não repetição em sentido idealista, não? E tampouco nós podemos deixar de estar cuidando permanentemente para evitar estes retrocessos. Não? Acompanhar o que vai passar, no caso brasileiro, oferece um alerta a toda a região sobre como generar fortalezas para evitar retrocessos nessa agenda. Então, são algumas reflexões que queria compartilhar com vocês do caso brasileiro, conhecedor pouco da realidade de outros países também, pero que oferece a nós uma perspectiva de caso no qual, todavia, se está lutando para obter justiça. E como isso, ao longo do tempo, ha impactado no movimento de vítimas, em seu processo de revitimização, movimento que, se não fosse sua resiliência, talvez hoje esse tema não estaria presente na sociedade brasileira. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias por tu intervención, la verdad ha sido muy esclarecedora. Nos han dejado grandes preguntas también y muchas reflexiones respecto al rol interdisciplinario y especializado de las comisiones de la verdad, respecto a recibir y a cobijar el pedido de las víctimas y los familiares, mucha reflexión respecto también a la reparación, ¿sí? Y el rol que tienen que tener tanto los familiares como las víctimas en la participación en las comisiones de la verdad y sobre todo el rechazo a la impunidad. Ha habido muchísimas preguntas por parte del público, se nos ha acabado el tiempo, lo que vamos a hacer es tal vez enviárselas a Pablo y a Nila las preguntas, para que tal vez nosotros después podamos poner sus respuestas en el foro grupal. Nos están acompañando participantes de más de 35 países, así que han sido muchísimas, y lamentablemente ya tenemos que ir dando lugar al próximo panel. Quería dejarle el cierre a Fernanda, si que también quería hacer un comentario. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, realmente ha sido una mesa interesantísima, una mesa que nos invita a pensar y reflexionar. Y no quiero terminar y cerrar sin recordar que hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, que está relacionado con las hermanas Mirabal, que fueron realmente masacradas a golpes. Y creo que esto marcó en lo que es la historia de América Latina toda una lucha con respecto a las mujeres,
con respecto a todo este sector, que siempre nos tratan de minoría, pero estemos donde estemos somos la mitad más uno, y que ha marcado una lucha y un derrotero, marcando en cada país siempre las revoluciones que nadie soñó, que es todo lo que tuvo que ver con una perspectiva más amplia y de inclusión hacia otros géneros, otras sexualidades, otras miradas de respeto. Muchísimas gracias y bueno, seguimos más tarde.